Me levanté del sofá, dejé el libro sobre la mesa y miré el reloj. Las 9 de la noche. Él había prometido estar aquí a las 7, como siempre. Y como siempre, su teléfono solo emitió un pitido. 3 veces ya, esta semana. 3 veces. ¿Por qué siento que lo sé, que no puedo ignorarlo más? Me preguntaba mientras me acercaba a la ventana. La casa estaba vacía, como siempre, pero no de la forma en que normalmente se siente la soledad. La sensación era diferente esta vez, más densa. Mi casa en los suburbios de San Clemente, grande, impersonal. Harrison siempre insistió en que una casa como esta era lo que necesitábamos, lo que la gente esperaría de nosotros. Minimalismo, decía, es elegante. A mí nunca me convenció del todo, pero él tenía la razón, ¿verdad? Siempre tenía razón. El teléfono vibró de nuevo. ¿Lo estoy esperando o lo estoy buscando? No podía decirlo. Era él. Harrison. La voz se notaba apagada, como si estuviera hablando desde una manta. Lo siento, estoy tarde. Una reunión con nuevos clientes y luego la cena. ¿Sabes lo importante que es? Claro, respondí, pero las palabras me sonaron vacías. ¿Por qué no sentía lo mismo que antes? No lo sabía, pero algo había cambiado en su voz, en la forma en que lo decía. No era como si me hablara a mí, su esposa, después de 12 años. No, esta vez hablaba como si le hablara a Lance a alguien más, a su secretaria o a alguna otra persona. Quizá estoy sobrepensando las cosas, pero entonces, ¿por qué me sentí tan vacía? La casa, el teléfono, la conversación, todo se desmoronaba alrededor mío y no podía dejar de pensar en lo que ya sabía. Algo no estaba bien, algo estaba cambiando, pero yo, ¿qué haría si lo supiera? Mi mirada cayó sobre la pila de libros que siempre había ocultado detrás del sofá. Harrison nunca los había tocado, nunca. No era más que un detalle, pero me dejó inquieta. En la superficie, todo estaba perfecto. El sofá, la decoración, las paredes vacías, pero algo en el aire, algo estaba en la esquina de la sala, esperando ser descubierto. ¿Por qué sigo aquí? Harrison nunca entendió que mi vida no era solo él. Pero, ¿cómo explicarlo si durante años lo había permitido? ¿Cómo podía decirlo sin que sonara a excusa? De repente me di cuenta de que me había quedado dormida, en el sofá. La oscuridad ya había invadido la casa. El sonido de la puerta principal cerrándose me despertó. ¿Qué hora es? Me levanté rápido, mirando el reloj. 2 de la madrugada. Harrison entró, viéndome en el salón, como si fuera lo más natural. No dijo nada, solo pasó de largo y murmuró algo sobre la ducha. ¿Por qué no me siento tranquila? Me quedé mirando el vacío de la casa. Algo no encajaba, y no estaba segura de si lo que no encajaba era yo o él. Si estás sintiendo lo mismo, si esta historia te está tocando de alguna manera, quiero que sepas algo. Si quieres saber cómo todo esto termina, no olvides darle like y suscribirte. Porque créeme, lo peor aún está por venir. Esa mañana me desperté con el peso de la culpa que ni siquiera sabía que llevaba. Harrison ya se había ido antes de que pudiera decir una palabra. En la mesa de la cocina, una nota con la misma letra ordenada y fría que siempre usaba él. Reunión temprana, cena en el Ellington a las 8. Cliente importante. Nos vemos luego. Me quedé mirando esa nota durante más tiempo del necesario. ¿Qué era exactamente lo que me molestaba de ella? ¿La falta de emoción, tal vez? ¿La frialdad? ¿Los negocios? ¿La comida? ¿Los clientes? Nada de lo que importaba. Mis manos temblaron cuando tomé el teléfono para revisar el mensaje que había llegado unos minutos antes. Era él, pero la voz, aunque tan cortante como siempre, sonaba diferente. Lo siento, algo surgió. Se cancela la cena. Nos vemos mañana. Y ahí lo entendí. Ya no me siento importante para él. El silencio de la casa me ahogaba. La rutina diaria de los días vacíos me había atrapado. Harrison nunca me miraba. O, al menos, ya no de la misma manera. Como si ya no me viera, solo una sombra que compartía su espacio, su casa, su vida, y todo estaba bien para él. Lo suficientemente bien, lo suficientemente perfecto. ¿Cuándo dejé de ser más que una esposa y pasé a ser solo un mueble más? Al mediodía decidí salir un rato, tomar aire. Caminé hasta la librería local donde había trabajado antes de conocer a Harrison y me encontré con Abby, la chica joven que hacía las veces de asistente. ¿Te ha llegado algún mensaje de la editorial?, me preguntó, sonriente. Argus, la editorial que me había rechazado hacía años. Recuerdo tan claramente el día en que recibí su carta, pero Harrison, él me había convencido de que escribir era una fantasía. Escribir no paga las cuentas, dijo. Tienes un trabajo estable, querida, no te arriesgues. Y yo, estúpida, creí que lo que él decía era verdad, porque él sabía, ¿verdad? Abby me miró con curiosidad cuando me quedé quieta. Vera, ¿estás bien? Me sacudí de mi ensueño, volviendo a la realidad de la librería. ¿Qué quería realmente? ¿De Argus? Repetí. No sé si me lo tomaré en serio. No sé si estoy lista para eso. Pero era una mentira. Había estado lista todo este tiempo.
Estaba lista hace años. Después de un rato, salí a caminar por el pequeño parque detrás de la biblioteca. Busqué un banco vacío, me senté y saqué mi bocadillo de la mochila. Pero no pude comer. Algo en el aire, en las palabras de Abby, en todo esto que había comenzado a hacerme cuestionar, me hizo sentir como si estuviera mirando mi vida desde fuera. Fue en ese momento cuando escuché una voz familiar. Vera Calhoun. ¿Es en serio? No puede ser. Zilpha Morrison, una mujer alta, con el pelo rubio platino y el estilo que siempre me había dado envidia, apareció de la nada, siempre tan segura, tan elegante. Nos abrazamos, y por un momento sentí como si todo fuera normal, como si no hubiera pasado nada, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que lo había hecho, yo lo sabía, y me daba miedo. Zilpha, dije tratando de sonreír. Hace mucho que no nos vemos. ¿Qué tal todo? Ella sonrió, sacando un cigarro y sentándose a mi lado. Te veo más tranquila, dijo mirándome fijamente. El divorcio me hizo maravillas, ¿sabes? Algo se encendió en mi pecho al oír esas palabras. ¿Qué pasaba si la mía fuera la misma historia? Lo que no sabía era cómo empezarlo. ¿Por qué no habíamos hablado antes? ¿Te sorprendió lo que acabo de descubrir? Yo todavía estoy en shock. Si tú también estás al borde de tu asiento, asegúrate de darle like y suscribirte para que no te pierdas lo que sigue. Porque esto, créeme, apenas empieza. Zilpha se recostó en el banco, encendió otro cigarro y comenzó a hablar sin parar, como siempre. Bueno, ya sabes cómo van las cosas. Me divorcié, como te dije, y ahora tengo una vida mucho más tranquila. Bloomsfield Consulting, contabilidad, auditoría, aburrido como siempre, pero paga bien. Su risa era cálida, llena de esa confianza que siempre me había fascinado, pero mientras hablaba, mi mente no podía dejar de dar vueltas a algo. La manera en que ella parecía tan libre. Si alguna vez la había admirado por su independencia, ahora esa admiración se transformaba en una especie de envidia, porque yo ya no sabía si tenía el coraje para ser libre. ¿Cuánto tiempo llevo encerrada aquí? En mi vida, en mi matrimonio. Tu vida, Vera, ¿cómo va? Estás aquí, trabajando en la biblioteca, siempre tan callada, siempre tan perfecta para él, dijo Zilpha con una sonrisa irónica. Mi estómago se apretó. ¿Perfecta para él? La misma palabra, la misma visión. Eso es lo que soy. Me esfuerzo por mantener las cosas en orden, murmuré. Harrison siempre dice que el trabajo es lo primero, y bueno, ya sabes cómo son las relaciones de largo plazo, ¿verdad? Zilpha levantó una ceja, sorprendida. ¿Relaciones de largo plazo? Creo que eso no es lo que necesitas, Vera. Tú mereces más que estar esperando en casa a que alguien regrese tarde por su reunión con inversores. Me sentí vacía cuando dijo eso, porque tenía razón. Pero ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Sabes qué me di cuenta? Dijo Zilpha, apretando el cigarro entre sus dedos, que los hombres como Harrison son expertos en manipularte, en hacerte creer que lo único que importa es lo que ellos necesitan. Ellos tienen el control de todo, de tus sueños, de tus deseos, y tú crees que no hay nada más allá de eso. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No podía dejar que la verdad me ahogara aquí, en medio de esta conversación. Harrison siempre había tenido una forma de torcer las palabras, de despojarme de mi poder hasta que ni siquiera recordaba lo que quería antes de conocerlo. Te conozco, Vera. No has cambiado tanto. ¿Recuerdas aquellos días en la universidad? Tú escribías, creías en lo que hacías, tenías un talento increíble, continuó Zilpha. Sus palabras eran una mezcla de dolor y algo de esperanza. Y de repente, desapareciste. Todo se redujo a ser su esposa, a hacer lo que él quería. ¿Recuerdas cuando te invitaron de Argus? ¡Argus! Mi corazón dio un salto. Sí, claro que lo recordaba. La editorial que había querido mi manuscrito. Habían sido tan amables, tan interesados. Yo había sido tan feliz hasta que Harrison había intervenido. No te preocupes, querida. Esas cosas no son para ti. ¿Qué tal si te concentras en lo que es real? En lo que nos dará estabilidad, y allí terminó. Mi sueño se desvaneció con esas palabras. ¿Sigues escribiendo, Vera? Zilpha me miró fijamente. Dímelo tú misma, pero no supe qué decir. Había olvidado lo que era soñar. Olvidé qué se sentía tener un sueño propio. La conversación cambió de tema después de un rato, pero todo se quedó en la misma sensación. Zilpha estaba buscando algo que ni siquiera yo sabía que necesitaba encontrar. Al volver a casa esa tarde, la misma sensación de vacío se apoderó de mí. ¿Por qué me sentía tan vacía si tenía todo? Mi vida, mi hogar, mi marido, pero no era mi vida, no lo era. La única persona que realmente me había guiado hasta aquí había sido él. Harrison, con sus reglas, sus estándares, su forma de manipularme. Y esa noche, mientras Harrison aún no llegaba, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué todo me parecía ahora una mentira? Cada conversación, cada gesto, cada sonrisa, algo se quebraba y no sabía si podía o quería recomponerlo.
Mi teléfono vibró, y aunque sabía que era él, me di cuenta de algo. Ya no me importaba. Si esto está tocando una fibra en ti, si alguna vez te has sentido así, atrapado en algo que no es lo tuyo, dale like y suscríbete, porque lo que viene, lo que estoy a punto de descubrir, va a cambiarlo todo. El teléfono siguió sonando, y esta vez decidí no contestar. ¿Por qué debería? Ya había tenido suficientes conversaciones vacías con Harrison. Ya no me importaba su excusa de siempre sobre reuniones o cenas con clientes. Ya no me importaba su tono suave, esa manera de hablar como si todo fuera perfectamente normal, cuando en realidad no lo era. No lo había sido durante mucho tiempo. Me levanté de la cama, respiré hondo y me dirigí al escritorio. Mi mirada se posó en el viejo manuscrito que había guardado durante años, un recordatorio de lo que alguna vez fui, las palabras que nunca llegué a terminar. ¿Por qué dejé que todo esto se fuera al olvido? ¿Por qué dejé que mi vida girara en torno a él? Esa novela que empecé a escribir sobre una mujer atrapada en una relación tóxica, que se va perdiendo poco a poco en las mentiras de su pareja, era mi historia, y sin embargo, nunca la había terminado. ¿Por qué nunca me dejé ser yo misma? Me senté frente al escritorio, buscando mis viejas notas. ¿Por qué no habré seguido? Tal vez había algo más que solo escribir. Tal vez había algo que no me estaba diciendo, algo que yo misma no quería enfrentar. De repente, un mensaje apareció en mi pantalla. Silfa, ¿aún sigues dudando? Si lo vas a hacer, hazlo ya. Es tu vida, Vera. Tomé aire. ¿Qué significa eso? Me preguntaba mientras volvía a revisar las fotos de Harrison, las que había encontrado en su teléfono días antes, las que aún no podía sacar de mi mente. Esa mujer llamada P. ¿Quién era ella? Mi instinto me decía que tenía que saberlo. Ya no podía quedarme con la incertidumbre. Ya no quería ser la esposa que vive en la mentira, la que finge no ver lo que está sucediendo. Así que tomé una decisión. Esa noche, cuando Harrison volvió tarde, yo ya lo había planeado todo. Estaba lista. En cuanto entró, me dio la misma mirada distraída de siempre. ¿Todo bien, cariño? Preguntó sin detenerse mucho en la respuesta. Nada estaba bien. Tenemos que hablar, dije, y aunque mi voz no tembló, sentí un nudo en el estómago. Harrison levantó la vista, frunció el ceño pero no dijo nada. No lo había visto así en mucho tiempo, con esa expresión de desdén. ¿Qué pasa ahora? Preguntó casi con cansancio. ¿Cómo era capaz de hablarme así después de todo? ¿Quién es P? Pregunté sin rodeos. Harrison me miró fijamente. Su rostro pasó por todas las emociones posibles. Sorpresa, incomodidad, miedo, pero luego se reacomodó, poniéndose su fachada de indiferencia. ¿De qué hablas?, dijo con una sonrisa que intentaba parecer confiada. ¿De qué hablo? Mi mente daba vueltas mientras lo observaba, intentando leer entre las líneas. El que me conocía tan bien, el que sabía cómo manipulaba las palabras, había dejado caer una pista tan clara en su teléfono, tan descarada, que me dolió. Ya sé lo que estás haciendo, dije tomando su teléfono de la mesa. Lo encontré, el teléfono de P. Sus ojos se agrandaron por un segundo, pero enseguida volvió a sonreír. Era como si todo fuera parte de un guión. Pero algo en su mirada me hizo pensar que se estaba rompiendo, no de miedo, sino de ira, de desesperación. ¿Qué quieres de mí?, dijo con fuerza, dando un paso hacia mí, y por un momento, el control que pensaba que tenía sobre la situación desapareció por completo. No me mientas, respondí. Sé lo que estás haciendo. Sé que llevas 3 años con ella. 3 años, Harrison. Una oleada de tristeza me recorrió, pero la rabia comenzó a superar el miedo. Me di cuenta de que mi vida había estado construida sobre las mentiras de él, sobre sus engaños. Y ahora, finalmente, podía verlo. Harrison se acercó a mí y trató de tomarme la mano, pero por alguna razón no pude detenerme. Ya no te voy a creer, le dije, apartándome. Nunca más. En ese momento, algo cambió. De alguna manera, sentí que todo lo que había sido su vida, su fachada perfecta, se desmoronaba ante mí. Y yo ya no tenía miedo. El silencio en la habitación era pesado, como si la verdad, por fin, estuviera flotando en el aire, deshaciéndose de las mentiras que habían estado colapsando mi vida. Harrison estaba ahí, parado frente a mí, con su máscara de calma rota, tratando de mantener el control, pero yo ya no lo veía como el hombre que conocí. Lo veía como lo que realmente era, un hombre temeroso, atrapado en su propia red de mentiras. Mi respiración se agitó. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo había permitido que me arrastrara tan lejos de quien era? Harrison intentó acercarse de nuevo. Vera, por favor. Su voz tembló, pero lo que quería decirme ya no importaba. Me di cuenta de que ya no había espacio para más excusas, ni para más mentiras. Yo ya no era la misma mujer que había caído en su control, en sus promesas vacías. Todo lo que había hecho era para mí, para mis sueños, para mi libertad que nunca había tenido. ¿Libertad? Lo pensé y de alguna forma supe que sí, esa era la palabra correcta. Yo había estado en una jaula por tanto tiempo que ni siquiera recordaba cómo se sentía el aire fresco. Ahora la puerta estaba abierta. Era hora de salir.
No te necesito, Harrison. Mi voz sonó firme, aunque por dentro todo parecía estar temblando. Lo que has hecho no tiene perdón, pero lo que más me duele es que yo me he permitido vivir en esta mentira tanto tiempo. Sus ojos reflejaron confusión, pero también una ira profunda. ¿Cómo podía yo decirle eso, cuando él era el que había sido herido? Pensaba, mientras me miraba como si yo fuera la que le debía algo. No sé si alguna vez entendí lo que era el amor, o tal vez lo supe, pero lo olvidé por el camino. Le dije, porque no era amor lo que tú me diste. Era control, miedo, manipulación. Él no respondió, solo me miraba, como si las palabras le golpearan, pero no supiera cómo reaccionar. Estaba completamente perdido. Y yo ya no podía sentir compasión por él, no en ese momento. Harrison se sentó en el sillón, pasando una mano por su cabello, desordenado, como si la situación le estuviera ganando. Yo ya no lo miraba de la misma manera. Ya no me veía a mí misma como la esposa obediente que había sido. Me di cuenta de que había algo más grande que todo esto. Algo que me esperaba más allá de la puerta cerrada de esta casa vacía. Algo que yo misma había dejado escapar por mucho tiempo. Mis sueños, mis anhelos, mi futuro. Todo lo que creía que no tenía valor ahora cobraba vida dentro de mí. Harrison levantó la mirada, y en su rostro ya no vi a mi esposo. Vi a un extraño, a un hombre que intentaba mantener su mundo intacto mientras todo se desmoronaba alrededor suyo. ¿Qué vas a hacer, Vera?, preguntó su voz teñida de rabia contenida. ¿Vas a irte? ¿Dejarme solo con todo esto? Sí, respondí sin titubear. Me voy, ya no hay nada para mí aquí. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. La maleta estaba lista, las decisiones ya estaban tomadas. Cuando abrí la puerta, me sentí más ligera que nunca. La verdad había pesado tanto, pero ahora, mientras la dejaba atrás, la carga comenzaba a desvanecerse. Justo cuando iba a salir, escuché su voz, débil, llamándome desde el otro lado de la habitación. Vera, ¿qué vas a hacer con toda esta información? Me detuve un segundo, mirando hacia atrás. La verdad me llenaba de poder, de una fuerza que no había sentido nunca antes. No respondí, simplemente caminé hacia el coche que ya estaba esperando afuera. Sabía lo que tenía que hacer. Mi vida comenzaba a tomar una dirección nueva. Harrison ya no podía tocarme. Yo tenía el control ahora. La carretera frente a mí se extendía en línea recta, sin fin, como una promesa que aún no había cumplido, pero que ahora sabía que podía alcanzar. Con cada kilómetro que avanzaba, sentía cómo la vida que había vivido con Harrison se iba desmoronando, como si todo aquello no fuera más que un sueño lejano. Las palabras que había dicho en el salón, la mirada de él, la rabia que aún vibraba en su voz, se desvanecían con el paisaje. La carretera no tenía obstáculos, solo espacio, solo aire, solo libertad. Mi destino era claro. Sabía que tenía que seguir adelante, aunque fuera difícil. Me habían dicho que los primeros pasos siempre eran los más difíciles, y tenía miedo de qué me esperaba, pero a la vez no podía dejar de sonreír. La pequeña ciudad de Little Creek me esperaba, un lugar que nunca había imaginado que podría ser mío, pero que ahora sentía como el lugar donde todo comenzaría de nuevo. Silfa me había ayudado a encontrar un lugar sencillo, sin pretensiones, donde nadie conociera mi historia, donde yo pudiera construir una nueva vida sin las cadenas del pasado. Recordé el momento cuando llegué a la estación de autobuses, cuando la señora Phelps me había sonreído con calidez, cuando entré en el pequeño piso sobre la panadería y todo parecía tan simple, tan correcto. No había necesidad de grandes lujos, de grandes gestos, de esas cosas que alguna vez había creído que me definían. Ahora lo único que necesitaba era espacio para mí misma, y eso era suficiente. Me senté en la cama del pequeño cuarto que, aunque modesto, se sentía como el primer refugio que había tenido en años. Los ruidos del mundo exterior parecían distantes, como si no pudieran alcanzarme aquí. Aquí es donde empiezo a ser yo misma, pensé, y por primera vez en mucho tiempo, la paz me envolvía. Pero mientras cerraba los ojos, mi mente no dejaba de preguntarse si realmente había escapado. ¿O acaso me estaba escondiendo?, me pregunté. La respuesta no llegó de inmediato. En esos momentos, los miedos más profundos se asomaban, esos miedos que durante años me había obligado a ignorar. La imagen de Harrison, su rostro de indignación y miedo, su desesperación por retenerme, me persiguió un rato. Pero rápidamente entendí algo. Yo ya no le temía. Yo ya no era su prisionera. Mi vida era mía otra vez. El sol comenzó a ponerse cuando decidí sacar el viejo manuscrito que había guardado tanto tiempo. Me senté junto a la ventana del pequeño apartamento, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. ¿Por qué no lo había hecho antes?, pensé mientras deslizaba mis dedos por las páginas amarillentas. Mi historia, la que había dejado a medias hace tantos años, ahora tomaba una nueva forma. Desaparición, el título de mi novela, ya no era solo un reflejo de la mujer que una vez fui. Ahora, también era la historia de lo que estaba dejando atrás. Esa historia sobre una mujer que,
Al perderse en la oscuridad de una relación tóxica, al final había encontrado la fuerza para renacer. Esa mujer ya no era un personaje, era yo. Me detuve un momento, el bolígrafo suspendido en el aire. Mi mirada se desvió hacia el teléfono que descansaba sobre la mesa, esperando como siempre alguna llamada. La verdad era que no sabía si iba a haber algo más. No sabía si Harrison aún estaba buscándome o si pensaba que yo regresaría a él. Lo único que sabía era que yo no lo haría. El teléfono vibró con un mensaje. Era de Silfa. He escuchado que tu ex está haciendo todo lo posible por encontrarte, pero, ¿sabes qué? Ya no importa, porque tú eres más fuerte de lo que crees. Sonreí y sin pensarlo 2 veces, bloqueé su número. Si esta historia te ha tocado, si alguna vez has sentido que es el momento de empezar de nuevo, no olvides darle like y suscribirte, porque aunque el camino hacia la libertad no siempre es fácil, créeme, lo que te espera al final es mucho más grande de lo que imaginas, porque mi historia acaba de comenzar.